El maestro Alirio Díaz no solo es importante desde el punto de vista de la interpretación, también como docente, alrededor del año 66, si no me equivoco, en la Universidad Central, la Dirección de Cultura instituyó el concurso Alirio Díaz. Era un curso, no recuerdo si era de un mes o algo así, pero era en agosto, era como un curso de verano. Y venían muchos estudiantes de Europa, de Estados Unidos y de Venezuela, por supuesto, también. Los cursos no sé hasta qué año duraron, pero claro, era una manera de aprovechar los conocimientos del maestro. ¿Por qué? Porque el maestro generalmente estaba dando conciertos alrededor del mundo y para él pues era imposible mantenerse en una cátedra, pero como lo hacemos los profesores estables de aquí, pues. El encuentro de Alirio Díaz y Antonio Lauro se da en la cátedra de Raúl Borges en Caracas en el año 45. Antonio Lauro ya ha comenzado a escribir sus obras, su vasto catálogo para la guitarra, y Alirio Díaz apenas llega, se convierte en el intérprete de esa generación de guitarristas y rápidamente es visto como lo que va a ser, como el gran concertista de la guitarra en Venezuela. En pocos años, en 5 años, él va a viajar a Europa y lleva consigo una llave, una herramienta que le permite crear una expectativa propia, personal, un repertorio propio, y ese repertorio va a ser Alirio Díaz, va a ser Antonio Lauro. Hay otra faceta del maestro muy digna de destacar, muy importante y que forma parte del rescate de nuestra música folclórica, nuestra música popular tradicional. Empieza una serie de giras por todo el país a manera de investigador ya, no solamente como intérprete, como artista, como músico, sino como investigador realmente. Yo diría que hasta como un arqueólogo musical, si se quiere. Gracias a eso, el repertorio de la guitarra se ha ampliado muchísimo, el repertorio venezolano, porque no solo transcribió las obras del maestro Sojo, sino que las grabó, las ejecutó en sus conciertos y las hizo conocidas. De esos trabajos de investigación, el maestro realizó varios discos. Y a mí en lo personal hay un disco que me fascina, que se llama Melodías Larenses, editado en el año 76, donde el maestro se centra en su estado natal, obviamente, pues. De ese disco, Melodías Larenses, hay un tema que hoy en día también es universal. Se trata de Como llora una estrella. Es tocado y grabado en todo el mundo actualmente. El legado del maestro Alirio a nivel universal está muy ligado a lo nuestro por su gran aporte como intérprete de la guitarra y por el hecho de incorporar al repertorio de la guitarra internacional composiciones de artistas venezolanos. Muy importante destacar esto porque es de las cosas que yo como venezolano, como artista, como guitarrista, me siento orgulloso, que tenemos un repertorio vastísimo, completo, de gran nivel, de nivel universal, pues. Es un legado imperecedero, pues, algo del cual cualquier país, cualquier intérprete debe sentirse orgulloso. Y yo creo que Alirio Díaz juega un rol fundamental en esta persistencia. Es decir, que el repertorio que en algunos otros instrumentos ha quedado minimizado y ha quedado de alguna manera relativizado por nuevas experiencias, en la guitarra sigue vivo y sigue siendo producido por nuevos guitarristas y grabado y tocado en conciertos. Tiene mucho que ver con lo que hizo Alirio Díaz
marcando su propio repertorio y su propio crecimiento como guitarrista, con el nombre y con la presencia de algunos compositores latinoamericanos de la Escuela Nacionalista, especialmente Lauro. La simbiosis que se da entre Lauro y Alirio representa la internacionalización de la Escuela Nacionalista, por un lado, de la escuela guitarrística que apenas había surgido desde el año 32, es decir, menos de 20 años o alrededor de 20 años. Es decir, Alirio Díaz va a significar la universalización de la escuela venezolana de la guitarra y en algún sentido la escuela latinoamericana de la guitarra. El maestro es un gran arreglista, un gran armonizador y ha recopilado, como les digo, no solamente música del Estado Lara, como ya les dije, o del Zulia, sino de toda Venezuela. Y esto es algo que hay que destacar porque es un legado que nos queda a nosotros y a los que seguirán nuestra trayectoria. Alirio además tiene el mérito de haber transcrito para guitarra muchos trozos escritos para piano, pues especialmente canciones del maestro Sojo, Aguinaldo. Los he oído muy buenos, un trabajo realmente impecable, hay que recordar. Y muchas obras que ha arreglado para guitarra, que creo que las tocan guitarristas. Creo que se lo oí una vez al guitarrista inglés ese, Williams, ¿no? La obra de Alirio Díaz queda fundamentalmente representada o contenida en sus discos. Podríamos decir que la discografía de Alirio Díaz no es muy extensa, pero es fundamental. Estos 8 discos de alguna manera representan el centro de su catálogo de grabaciones. Antes hay algunas grabaciones que inclusive realizó en Venezuela, entre ellas algunas importantes, como fue la primera del concierto para guitarra y orquesta de Antonio Lauro, que había sido estrenado por el propio Antonio Lauro un año anterior. En estos 8 discos destaca también otros dos repertorios, el repertorio español, que seguramente fue influido, su visión del repertorio español fue influido por uno de sus maestros, Regino Sáenz de la Maza, con quien estudia algunos años en Madrid y que tiene una presencia importante en estos discos centrales. Y otra que yo creo que es importante destacar en este momento, su propio disco de Juan Sebastián Bach, en el cual él hace una grabación totalmente distanciada de la forma como Andrés Segovia había tocado y había interpretado y ofrecido la obra de Bach en sus propios discos. Cuando él vino a Caracas, él tenía un dúo de música popular con Rodrigo Riera. Y cuando entró al conservatorio, originalmente él quiso ser pianista. El maestro Sojo le dijo que bueno, el piano es una carrera demasiado larga, realmente solamente la literatura de piano es larguísima. Nada más que trabajar la obra de Beethoven, pues, o la de Mozart solo, o la de Bach solo, tomaría muchísimos años. Y un pianista, pues en formación tiene que estudiar todo eso, amén de una cantidad de obras más. Y ya el maestro Sojo le aconsejó que bueno, que ya no, 24 años era mucho para empezar el piano y que se dedicara a la guitarra. Bueno, y gracias a Dios, el maestro se dedicó a la guitarra y hemos tenido pues ese gran intérprete, sin duda alguna, el más grande intérprete de la guitarra venezolana.